Sé esta mañana que muchos hermanos todavía están de vacaciones y por esto de las vacaciones de medio año, y bueno, lamentablemente no están acá, pero el sermón estará en YouTube si el Señor así lo permite. Y dicho sea de paso, saludamos a los hermanos que nos ven en las redes sociales, bueno, en YouTube, y que tenemos una audiencia bonita, una audiencia pequeñita, pero bonita, que está siendo edificada y pues siempre de una u otra forma nos confirma que la palabra de Dios les bendice en diferentes lugares, y damos gracias al Señor por eso. De paso, aprovecho para recordarle que estamos en la serie de la epístola a los Colosenses, una serie que hemos pedido a Dios que nos ayude en nuestras debilidades a exponerla o a predicarla de manera expositiva. Hemos tratado de desmenuzar verso a verso, hemos tratado de hacerlo, de verdad nos hemos esforzado para llegar al consejo de Dios, al preciso consejo de Dios en la epístola a los Colosenses. Yo espero que usted haya seguido la recomendación y que en su casa usted haya tomado el tiempo para repasar la epístola, para hacerle preguntas al texto, para reflexionar en las verdades tanto predicadas como las que todavía no se han predicado. Apenas vamos por el versículo 24 del primer capítulo de la epístola a los Colosenses. Son 4 capítulos, hermanos, y llevamos creo que entre 5 y 6 sermones. Estamos hablando de que todavía, hermano, como decimos nosotros, nos falta rueda. Todavía nos falta rueda. Estamos empezando con el desarrollo de la carta. Así que, ¿qué le parece si usted va conmigo esta mañana al primer capítulo de la epístola a los Colosenses en el verso 24? Verso 24. De paso, quisiera pedirle algo también esta mañana. Quisiera que pueda apartar Job capítulo 28, Job capítulo 28, y que pueda apartar Primera de Corintios capítulo 1. Espero que pueda tenerlos por ahí y esté listo, hermano, para recibir el consejo, la palabra de Dios esta mañana. Hermanos, la palabra nos fortalece, la palabra nos consuela y nos anima. Que el Señor nos ayude a recibirla con mansedumbre y que todo nuestro orgullo decaiga con la palabra, que se suprima por el poder del Espíritu de Dios operando en nosotros para recibir este consejo. Versículo 24 de Colosenses capítulo 1. ¿Me dice amén? ¿Ya está listo? ¿Y ya guardó Job también por ahí 28? Bueno, me alegra mucho que estemos esta mañana de verdad acá. Dice la palabra del Señor en el primer capítulo de Colosenses, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor, porque en tu gracia, en tu favor, Señor, como una manifestación de tu obra, Señor, sobre nosotros que no lo merecemos, nos has permitido reunirnos para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, para alegrarnos en comunión con nuestros hermanos y de manera corporativa poder, Señor, acercarnos a ti para darte alabanza, honor y gloria. Señor, toma este tiempo, Señor, para que tu palabra hable a nuestros corazones
que tu Espíritu nos convenza de tu verdad en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada que tiene el poder para salvar las almas. Padre, tu palabra dice que el Evangelio es tu poder manifiesto a salvación a todo aquel que en ti cree. Tu palabra es la palabra profética más segura y es útil para instruirnos, para corregirnos, Señor, para prepararnos. Y tu palabra también dice que tú miras al que es pobre de espíritu y que tiembla a tu palabra. Llévanos a temblar a tu palabra, Señor, que podamos escucharla con humildad y recibir tu consejo esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como hemos venido viendo la epístola, hay elementos que yo voy a estar repitiendo. Desde el inicio se van a estar repitiendo constantemente respecto a la epístola. Y usted dice, David, ¿pero por qué? Bueno, la intención es que no olvidemos las características de esta epístola. No olvidemos qué es lo que está pasando allí. No olvidemos en qué contexto nos encontramos histórico y literario y podamos ver el consejo de Dios bajo esa cosmovisión de la época en la que se estaban suscitando muchísimas cosas en la iglesia de Colosas. En el contexto geográfico, bueno, vimos desde el primer sermón cómo se encontraba Colosas cerca de Hierápolis y también de la Odisea, y cómo Epafras estaba realizando un trabajo de predicación, de pastoreo en esos lugares, y cómo habían culturas como la griega, los romanos, los judaizantes, que traían paganismo, que traían cosas que atentaban contra la verdad del Evangelio, como vimos el gnosticismo, el ascetismo y el judaísmo. Que todas estas corrientes dentro de esas culturas pretendían obstaculizar por medio de una obra de Satanás el mensaje y la predicación del Evangelio, alterando así la comunión entre los hermanos en la iglesia en Colosas. Debido a esta situación, Epafras, quien es el que está trabajando allí, tiene que ir a donde está el apóstol Pablo para pedirle una ayuda a Pablo. Pablo está encarcelado, según los estudiosos, en Roma. Y Epafras se traslada de Colosas hasta Roma, un viaje bien largo, para poder comentarle a Pablo lo que está pasando. Y Pablo se ve en la necesidad de escribir esta epístola para darle argumentación a la suficiencia de la persona y obra de Cristo. ¿Por qué? Porque los gnósticos venían con unas nuevas revelaciones, con los eones de los que estuvimos hablando, los ascéticos que practicaban ayunos y sometían su cuerpo para ellos alcanzar, según ellos, el favor de Dios, y los judaizantes que decían, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que tomar todo lo de la ley mosaica, porque si no, no tienen el agrado de Dios. Entonces, ante toda esta lucha, esta argumentación, Pablo se ve en la necesidad de escribir esta epístola. Y Pablo escribe con mucho amor, y vimos cómo él inicia, como en la introducción, en los primeros 14 versículos del capítulo 1 que encontramos ahí, la introducción de la epístola, vimos cómo él, saludando también de parte de Timoteo, le hace saber a los colosenses que dan gracias a Dios por la manifestación del Evangelio en sus vidas. Pablo dice, gracias a Dios porque ustedes están amando, producto del Evangelio, se están amando, están viviendo en lo más básico del Evangelio, en el amor entre ustedes. Este Evangelio había sido compartido por Epafras, el cual trabajaba en todo este valle de Licus o Lico, que es donde están estas tres ciudades. Allá teníamos un montón de dioses, culturas y un montón de cosas que hablamos en el primer sermón, que dicho sea de paso, están en YouTube todos. Después de haber escuchado el Evangelio, Colosas empieza a tener una vida de iglesia. Epafras está haciendo un trabajo sirviendo a los hermanos allí. Ahora Pablo también evidencia en esta introducción que ellos oran. Aquí hay una clave muy importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo está orando para que los colosenses sean llenos, sean saturados del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan agradar a Dios en todo, viviendo en buenas obras como consecuencia, como producto, como resultado del Evangelio.
Ora por ellos también para que sean fortalecidos, para que puedan soportar las batallas, las luchas, generando un sentido de resiliencia que nos comentó el hermano Héctor cuando expuso acerca de este fortalecimiento, de la longanimidad también. Aguantar, permanecer ante las dificultades de los ataques que ellos estuvieran experimentando. Ora también para que con gozo den gracias por lo que Dios ha hecho en ellos a través de su Hijo Jesucristo, versos 13 y 14, el cual los ha sacado a los colosenses. Pablo les dice, Dios los sacó de la potestad de Satanás y los trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces Pablo culmina esta introducción hablando acerca de esta obra. Él les dice, yo oro por todas estas cosas y le pido a Dios que den gracias por todo esto que Él ha hecho. Él los sacó. Ustedes estaban bajo el dominio de Satanás, pero ahora están en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y acá termina la introducción de la carta. Luego vemos en el inicio del desarrollo, en el versículo 15, que es justamente ese que está ahí iniciando. El versículo 15 es el inicio del desarrollo de la carta, donde vemos quién es ese rey en el cual vamos a ver, el cual es, valga la redundancia, el que tiene a cargo ese reino, del cual ahora no solo los colosenses, sino nosotros tenemos parte. Dice que ese rey es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Pablo desarrolla en los siguientes versículos el alcance cósmico del señorío de Cristo. Hace poco la NASA publicó unas fotos y todo el mundo impactado por ver las galaxias y unas fotos increíbles. Pero eso a nosotros no nos debe sorprender, porque el Rey y Señor de todo lo que la NASA ve y de lo que no ve es Cristo mismo. Y todo eso que la NASA ve y lo que no ve se sostiene y se mantiene en armonía por Él. Eso es lo que Pablo desarrolla, un alcance cósmico del señorío de Cristo. Luego vemos cómo esta obra, cómo todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Jesús es, tiene implicaciones en nosotros. Porque nosotros, dice el texto en lo que vimos, que vivíamos en malas obras, vivíamos siendo enemigos de Dios en nuestra mente. Pero aún así, en medio de esta situación donde había una relación fracturada, ¿se acuerdan que lo vimos? Una relación fracturada entre un Dios santo y un hombre pecador. Esta distancia y esta relación, no solo esta distancia se suprime, sino que esta relación se reconcilia. Aún estando nosotros en malas obras, Él nos reconcilió. Eso es lo que Pablo les dice, los ha reconciliado. Y entonces hicimos mención el domingo pasado, yo hice un paréntesis para hablar algunos ejemplos respecto a la familia. Cómo se refleja el evangelio en el matrimonio, como nuestros hijos o nuestra esposa. Hice algunas menciones. ¿Por qué, pastor, hizo esas menciones? Si acá estamos viendo un poquito acerca de Cristo, la reconciliación, el alcance que tiene esta obra en nosotros. Porque el punto de partida que vimos fue que Pablo está orando para que ellos hagan la voluntad de Dios y vivan agradándole en todo. A partir del capítulo 3 de esta epístola, que nos falta ruedita para llegar ahí, nosotros vemos las implicaciones del evangelio en la familia, en nuestra vida diaria, y vamos a llegar a esa parte y vamos a trabajar eso y lo vamos a exponer. Di un pequeño preámbulo en el sermón anterior, pero bueno, en estos versos antes del 24 él dice que nos ha limpiado de todo pecado y nos presenta irreprensibles y sin mancha por gracia. Ahora, todo esto que Dios ha hecho por su Hijo, aquellos que ha sacado del reino de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo, aquellos que se presentan irreprensibles delante de Él, son todos aquellos que evidencian que permanecen en el evangelio. Los que permanecen en el evangelio el día de hoy se encuentran en una condición idéntica a la que se encuentra la iglesia de Colosas. Pastor, y los que no hemos permanecido en el evangelio, bueno, acá está siendo expuesto hoy el Cristo en el cual debemos de creer para ser salvos y que el evangelio opere en nosotros. Pero bueno, manteniéndonos en el verso 24, que es en el que continuamos, quiero dar una ilustración y traer un artículo respecto a un tema específico. Para el 2018, mi familia
y yo tuvimos la oportunidad de ir donde los hermanos allá en México. Anduvimos en la zona de Magdalena, estuvimos en Zapopan. Para ese entonces el pastor Manuel y su familia todavía no se habían ido a trabajar allá. Nosotros fuimos a servir inicialmente unos hermanos a medio año en el 2018. Nos vinimos, pero cuando nos íbamos a venir, unos hermanos de allá me invitaron y me dijeron: venga con su familia, pastor. Entonces, bueno, ellos nos invitaron y nos fuimos a finales del 2018 y estuvimos allá conociendo un poquito. Cuando fuimos a la zona de Magdalena, yo no sé si se recuerdan a Cristian Mendoza, él estuvo con nosotros por acá. Ellos, la familia de ellos, trabajan en las minas de ópalo. El ópalo se le llama el oro mexicano, es como una piedrita con unos colores hermosos, hermano, es algo hermoso eso. El ópalo es maravillosamente lindo. Entonces nos dicen: vamos a conocer las minas. Y entonces nosotros íbamos, ¿verdad? Toda la catizumba, íbamos los chicos, Gaby, las familias, todo el mundo. Llegamos a las minas y, hermano, ese sol, ese calor rocoso, todo, hermano, piedras enormes, pero era solo piedras. Entonces, ante un escenario como ese, el asombro se acaba muy rápido. Usted dice: uy, qué lindo, qué bonito esto, pero hey, son piedras. O sea, es una formación rocosa y, ¿verdad? Entonces ellos nos empiezan a explicar acerca del ópalo. Y entonces ellos nos dicen: no, el ópalo es esto, y nos dan ahí toda una cátedra del ópalo. Pero nos dicen: hace poco vino un amigo y sacó una pieza de ópalo como de este tamaño, así. Y nosotros: qué bonito, esa pieza costó tantos dólares. Entonces nosotros sacamos la cuenta y eran como 25 millones de colones. Yo: ¿en serio? No, hombre, qué tremendo eso. Y entonces, ¿verdad? Ya nosotros, ya los chicos así, ¿verdad? Y ya con ganas de no ver más las piedras. Y nos dicen: sí, nosotros le dijimos a esa persona que viniera, que picara, y encontró eso. Entonces: ¿en serio? Sí, entonces nosotros queremos que ustedes piquen, a ver si encuentran algo. Y si lo encuentran es de ustedes. ¿En serio? Y volvió el asombro de un momento a otro. Y ya las piedras me asombraron y ya las veía de otra forma. Y entonces nos dieron unos martillitos. Y después de que los chicos ya se querían ir, hermano, todos estábamos dándole. Y nos bajaba el sudor y nos decían los hermanos: ya, hermano, nos tenemos que ir, ya. No, solo un momentico. Y hermano, nos bajaban los chorros de sudor dándole a las piedras, tratando de encontrar una pieza de ópalo. Hasta que mi hijo Samuel se pegó un martillazo en el dedo y era sangre por todo lado y no quedó más que retinarnos, pero luchamos hasta el cansancio. Pobre Samuel se dio con el martillo en el dedo. Pero el punto que quiero rescatar es cómo nuestro asombro estaba condicionado al conocimiento de lo que había detrás de esas piedras. Las piedras solitas nos dejaron de asombrar muy rápido, pero cuando supimos que habían riquezas allí, nosotros dijimos: aquí está, Dios nos mandó al lugar y ya vamos a solucionar todas las cosas. Pero no fue así, y no solamente no fue así, sino que nos trajimos una linda lección respecto a eso. La actividad minera, todos saben lo que son los mineros, aquellos que se meten, buscan oro, riquezas. Quiero leerles un artículo de industrialunion.org del 20 de mayo del 2019. Voy a compartirles esta ilustración junto con lo que les comenté hace un momento, porque nos va a ayudar mucho en el transcurso del sermón. Dice: a pesar de las normativas laborales y esfuerzos de los sindicatos, todos los años ocurren accidentes en el sector minero. Póngale mucha atención a esta historia. Dice: cobrando la vida de miles de trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo y dañando gravemente al medio ambiente. ¿Por qué la minería, con toda la tecnología que hay hoy, aún es tan peligrosa? Una explosión de gas metano en una mina de carbón en Pakistán mata a 4 trabajadores y atrapa a otros 40 bajo tierra. En Zimbabue, 28 mineros artesanales quedan ahogados cuando se inunda la mina de oro donde están trabajando. Se derrumba una mina a cielo abierto en el Congo
Explosión mata a 304 personas en Soma, Turquía. Mineros quedan atrapados en una mina de cobre en Chile. Mineros del carbón en Nueva Zelanda y West de Virginia mueren en accidentes. En Brasil, hasta 300 personas mueren cuando se derrumba la represa de Relave de Brumadinho. Explosión, derrumbes, inundaciones, incendios, fallecimientos por monóxido de carbono, cuerpos no recuperados de las víctimas quedan bajo tierra, familiares de los desaparecidos lloran sin consuelo. La actividad minera es desastrosa, hermanos. Mueren muchísimos hombres. Todos los días mueren mineros en las minas de carbón de la China, mientras que en Pakistán ocurren accidentes todas las semanas, en circunstancias casi iguales. Una explosión de gas metano en una mina ilegal o sin registro oficial, sin servicio de emergencia en el sitio, tampoco asistencia médica o instrucciones para actuar en caso de accidentes. Los mineros recuperan los cuerpos de sus colegas para darles primeros auxilios. Nos enfrentamos, dice el artículo, ante una larga letanía de terribles accidentes diarios en el sector minero. La mayoría tan rutinarios que son difíciles de diferenciar. Apenas aparecen en las noticias locales. La minería siempre va a ser más peligrosa que el trabajo de oficina, pero este peligro inherente del oficio y el incesante repiqueteo de la muerte inducen al fatalismo que constituye un obstáculo para los intentos de hacer más seguro el trabajo de la industria minera. Existe la suposición de que los mineros han de aceptar que morir en el trabajo es parte de su quehacer. Ellos lo ven totalmente normal. Y aquellos que llegan a la superficie enfrentan una serie de enfermedades y lesiones. Estas enfermedades y lesiones matan a más personas que los accidentes. Silicosis, pulmón negro, pérdida de extremidades, un ambiente tóxico que envenena a la comunidad local. La gente tiene miles de años de experiencia y conocimiento de la minería. Entonces, a estas alturas, ¿no deberíamos saber cómo impedir que mueran tantos trabajadores en estos cataclismos que se dan en diferentes lugares? Por cierto que sabemos, pero es más barato matar a los trabajadores que hacer que las minas sean más seguras. El mayor obstáculo para la seguridad de las minas, la razón por la que tantos mineros mueren en el trabajo, es el lucro. Estos hombres ven normal perder sus vidas como parte de riesgos laborales por el dinero, por las riquezas que hay en la mina. Estamos hablando de piedras preciosas, de oro y no sé qué otros minerales puedan encontrar, pero estos hombres entregan sus vidas por este trabajo. Quiero que mantenga esa ilustración ahí de estos mineros y veamos cómo los hombres arriesgan sus vidas por buscar estas riquezas. Ellos están muriendo, hermanos. Vamos a la carta del apóstol Pablo en Colosenses. Cuando nosotros apreciamos lo que se viene suscitando, vemos poco a poco cómo la persona y obra de Cristo son expuestas y cómo hay implicaciones sobre los colosenses. Nos identificamos nosotros con la iglesia de Colosas porque hemos creído en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hemos creído en Cristo. Estamos en una condición similar a la iglesia de Colosas. En el verso 23, Pablo termina diciendo, en lo que vimos la última vez, que él es un ministro, un servidor por medio de la predicación del evangelio. Entonces, para iniciar este texto de hoy, debemos comprender que Pablo viene diciendo: yo soy un servidor de la iglesia y sirvo por medio de la predicación. Todos los predicadores en las diferentes iglesias del mundo sirven a sus hermanos en la predicación. Es un servicio. Y Pablo lo tiene bien claro en Colosenses 1:23. Y vamos al verso 24, cuando dice el texto: ahora me gozo en lo que padezco, dice Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,
Pablo simple y llanamente expresa que él está cumpliendo lo que el Señor ya había establecido. Cuando el apóstol Pablo se convierte, él va camino a Damasco a asesinar a los cristianos porque él los asesinaba. Era un asesino, perseguidor de la iglesia. Entonces él se dirigía a Damasco y se encuentra con Jesucristo de camino a Damasco. El destello del reflejo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo deja ciego al apóstol Pablo. Él entra a Damasco sin vista, pero Dios le habla a un hombre llamado Ananías para que vaya y ore por Pablo para que recupere la vista. Cuando Dios le habla a este Ananías, Ananías le dice: no suave, pero ese es el que mata cristianos. A todo el mundo anda hablando de él es un asesino. Y entonces el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta este punto, cualquiera que es llamado dice: gloria a Dios, yo voy a ir a predicarle a reyes, yo voy a ir a predicarle a los gentiles, Dios me va a llenar de poder para predicar. Pero continúa y dice en Hechos capítulo 9, si lo quiere anotar por ahí, verso 16, dice el Señor a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Pablo dice: yo solo estoy cumpliendo el sufrimiento que ya Dios me había anunciado. La pregunta es: ¿cómo viviríamos nosotros, Joan, si el Señor dijera: Joan, lo he llamado porque es necesario que usted comprenda cuánto ha de padecer por mí? ¿Cuánto ha de padecer usted, mi hermano, por el Señor? Imagínese que tuviésemos un llamado como ese. Es que el Señor te está llamando que vayas allá a las fronteras entre Birmania y otros países de allá, de ese lado del mundo, que vayas a Afganistán, a Turquía, porque el Señor, hermano Mario, te va a mostrar cuánto te es necesario padecer allá. ¿Cómo sería un llamado así? Pero Pablo, lleno del poder de Dios, vamos a ver, Pablo se encontró con Cristo. Y nosotros decimos: wow, qué llamado el del apóstol Pablo, esto está pesado. Pero hay algo que estamos ignorando al argumentar esto y pensarlo de esta forma. Cristo nos promete eso. Cristo dice: por mí van a ser odiados, por mí van a ser perseguidos, por mí van a ser aborrecidos. Y no le está hablando solo a Pablo. Nosotros sufriremos todo tipo de rechazo, máxime en una sociedad como esta, por predicar el evangelio. Somos unos fundamentalistas, cavernícolas, trogloditas, retrógradas. Atrasamos el progreso de la sociedad y la línea de pensamiento. Hermano, que perdió la razón. Perdió la razón, hermano. Esto de la relatividad de la verdad, del pensamiento posmoderno, que si a fulanito se le ocurre decir que ahora es un perro, entonces hay que tratarlo como perro porque a él se le ocurrió. Hermano, Satanás está burlándose del hombre y haciendo con él como él quiere. Y entonces ese mundo quiere que nosotros aceptemos y aplaudamos y nos inclinemos ante este pensamiento descabellado y irracional que hoy abunda, reflejando la perversión y la decadencia del corazón del hombre. Entonces, nosotros en medio de esta sociedad seremos perseguidos. Ahora la pregunta es, ante lo que Pablo está viendo acá, escribiendo, él dice que lo hace con gozo. Ahora me gozo. O sea, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en prisión. Lo habían sacado apedreado de Listra, casi muerto. Sufrió naufragios, hambres. Ahora estaba en prisión y él dice: ahora me gozo. Me gozo sirviendo a la iglesia en la predicación. Yo me gozo, aunque está en prisión. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pablo, decimos: ¿cómo servimos nosotros a Dios? ¿Estamos sirviendo con gozo, con todos los privilegios que tenemos hoy? Usted llega a su casa, tiene abrigo, tiene sustento, está con su familia. Y aún así, ni teniendo estas riquezas de la gracia común de Dios, son agradecidos muchos hombres. Pero ¿cómo servimos nosotros a Dios? Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Él les refleja que con gozo, sirve con gozo, con alegría. Él está gozoso por servir, no importa si está en una prisión. ¿Cómo servimos nosotros a Dios con este gozo?
¿O vemos el servicio a Dios como una carga? Como una responsabilidad que ya me tiene cansado, ya yo no quiero ir, ya yo no lo quiero hacer. ¿Cómo nosotros servimos? ¿Con ese gozo del apóstol Pablo o con esta actitud mediocre que no comprende a quién, que refleja una carencia, de entendimiento respecto a quién le sirve? Pablo dice: yo lo hago con gozo y sirvo a la iglesia a pesar de las aflicciones las cuales yo estoy cumpliendo porque Dios me las anunció. Ya yo sabía que esto iba a pasar. Y el Espíritu en otro texto dice que me revela que solo aflicciones me esperan, dice el apóstol Pablo. Lo leímos hace poco. Verso 25. Dice que Él sirve, vamos a ver, verso 24. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios le dio una responsabilidad al apóstol Pablo, y esta palabra administración se traduce en el griego oikonomian, que dice que es según la economía de Dios. Así se traduce. ¿En qué sentido? Que Dios administra dentro del cuerpo, conforme a su multiforme gracia, diferentes capacidades dentro de la iglesia, para con esas capacidades o dones servir a los demás hermanos. Eso que Dios le ha dado al apóstol Pablo, él lo tiene no para él, sino para servir a sus hermanos. Entonces Dios, en la administración que él tiene, distribuye tareas a toda la iglesia para que con esa tarea que usted tiene, que Gabriel tiene, que Fabiana tiene, sirvan a sus hermanos. Entonces, conforme a esa administración, Pablo dice: yo tengo que predicar el evangelio, yo tengo que servir con gozo, porque esto es mi mayor satisfacción. Ahora, Pablo tenía que predicar un mensaje. Y decimos: sí, es el evangelio. Pero él desarrolla este mensaje, lo caracteriza con una palabra en el verso 26. Dice, verso 25 dice, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pero sabe un momento, él está predicando la palabra de Dios. Los profetas hablaban palabra de Dios. El pueblo escuchaba las palabras de Dios, porque Pablo dice que en su mensaje hay un misterio que no había sido revelado, pero que ahora es revelado. Tenemos la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento siendo expuesta por los profetas, pero Pablo dice: pero yo les tengo que predicar la palabra de Dios, el misterio, un misterio que había sido oculto, estaba oculto, y que ahora se manifestó a los santos. Este misterio oculto en el pasado, pero ahora se manifestó a todo el mundo. No a todo el mundo, el apóstol Pablo dice: a sus santos. Este misterio es revelado a todos aquellos que viven separados. Recordemos la palabra santo, que no se cataloga en este contexto como moralmente perfecto, también para que los que nos visitan por primera vez. No es una perfección moral. La palabra santo se traduce como apartado para Dios. Sí, apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de todo eso. Pero el énfasis de esta palabra en este contexto es a todos los que se han apartado para Dios. A estos se les ha revelado este misterio. Un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Job capítulo 28, verso 28. Verso 1, perdón. Job capítulo 28, verso 1. Vimos acerca de los mineros en la ilustración inicial. Pero no solo el pastor habla de los mineros, la palabra habla de los mineros. El artículo dice que son miles y miles de años en estas excavaciones buscando riquezas. Dice el verso 1: ciertamente la plata tiene sus veneros. Y lleve este texto, hermanos, lleve este texto en relación paralelo a lo que vimos de los mineros al inicio. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. Trate de imaginarse todo esto, hermano. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas.
lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Aquí vemos una obra en estos últimos versos. Verso 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onís precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Está encubierta, y toda ave del cielo, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él, y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, hay algo oculto, dice, a los ojos del hombre. Ni siquiera las bestias, ni los abismos, ni el mar cuentan con eso que está oculto. Hablando claramente de la sabiduría y la inteligencia. Algo que no ha sido revelado. Este es el mensaje del apóstol Pablo. Pastor, este es el misterio, aterricemos. ¿Cuál es el misterio? Es la sabiduría y la inteligencia. Vamos con calma. En la carta a los Colosenses que venimos estudiando, en los versos anteriores, él dice que nos reconcilió Dios cuando éramos enemigos en nuestra mente. Cuando vivíamos haciendo malas obras, Él nos reconcilió. Entonces, Job dice en el verso 28 que el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal. Si nosotros estamos muertos, si estamos haciendo malas obras, ¿cómo el Señor nos reconcilia para apartarnos del mal? Si la inteligencia y la sabiduría se necesitan para poder hacer esto, ¿cómo puede el hombre vivir en el temor del Señor y apartarse del mal, estando en una condición moribunda? ¿Cómo? Primera de Corintios capítulo 1, vaya conmigo rápidamente. Capítulo 1, verso 18. ¿Qué relación hay entre lo que Pablo está hablando, el mensaje de Pablo, este misterio oculto que Job está describiendo, llevando una analogía de los mineros y las piedras preciosas y resaltando cómo este misterio es más valioso que todas esas riquezas, que todas esas piedras preciosas? Verso 18, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos,
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hermanos, vean lo que Job dice y veámoslo en relación a esto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así los judíos como los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién escogió? Dios. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que nadie se gloríe y nos gloriemos en el Señor. Termina el texto. Pero en el siguiente capítulo, en el verso 6 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice, verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría. Aquí está el mensaje del apóstol Pablo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta de la cual habla Job, aquí la está citando el apóstol Pablo, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, las cosas que ojo no vio y que oído no oyó, no es más que la revelación de este misterio en el corazón del hombre. No es más que la revelación de esta sabiduría y esta inteligencia en el corazón del hombre. De eso es de lo que está hablando. Y muchos toman el texto de que ni ojo vio, ni oído oyó todas las cosas que Dios ha preparado, y entonces la gente amén, y gritan, Dios preparó para mí cosas grandes allá. No, hermano, las cosas que ojo no vio y oído no oyó es la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y todos aquellos, dice en el verso 10 del capítulo 2, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No dice, Dios se las va a revelar. No, Dios nos las reveló, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Hermanos, vimos en el texto de Colosenses que todas las cosas son hechas en Cristo y son para Él y se sostienen en Él, y vimos el alcance cósmico. Él es el creador de todas las cosas, Él es el inicio de todo. Pero dice que en la creación se contemplaban la sabiduría y la inteligencia en la creación. Esta sabiduría e inteligencia, este tesoro, esta riqueza es Cristo, la revelación máxima del Dios Todopoderoso. Cristo, esta revelación de Cristo es aquel misterio oculto, hermanos. Verso 27 en Colosenses, vaya conmigo a Colosenses nuevamente. Pablo está predicando acerca del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades en el verso 26, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso
dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, Dios quiso dar a conocer las riquezas de las cuales habla Job. Riquezas ocultas que no estaban en los abismos, que el mar dijo no están conmigo, pero que se manifestaron en la creación. Las riquezas de la gloria, la inteligencia y la sabiduría, siendo Cristo la sabiduría de Dios. En Mateo, no lo busque y se lo leo, capítulo 11, Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste este mensaje, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños, a los que son humildes de corazón. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas a Jesús por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios quiso revelarnos en su gracia a nosotros las riquezas de este misterio de Cristo, hermanos. Son las riquezas. ¿Por qué Pablo le escribe esto a los colosenses y les habla de las riquezas del misterio que había sido oculto, del cual habla Job, del cual menciona en la carta a los Corintios, la sabiduría oculta, lo que existía antes, esas riquezas que no hay piedra preciosa que se le iguale? Porque los gnósticos en Colosas hablaban de misterio en misterio, de acuerdo a lo que los eones les proporcionaban a ellos, recordando que los eones eran una emanación, según ellos, de ese ser divino. Entonces los eones les daban misterios revelados. Entonces venían con cosas de la intuición, cosas reveladas en misterios ocultos y un montón de cosas que se acercan a todo lo esotérico. Pablo utiliza la misma palabra misterio porque era común entre ellos, pero el texto nos responde muy fácilmente, mis hermanos, muy fácilmente. Vemos en el verso 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, así como se titula el sermón. Cristo en ustedes. Esas son las riquezas, el misterio oculto, la sabiduría, hermanos, la inteligencia que se manifestaron en la creación, que son más valiosas que cualquier piedra preciosa. Esas riquezas habitan en el corazón del creyente. La persona de Cristo residiendo en nosotros, según Efesios capítulo 3, verso 17. Cristo habitando en el creyente. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, el misterio oculto desde los siglos pasados, del cual habla Job, la sabiduría de Dios, lo que se manifiesta en la creación, ese mismo poder, esa misma presencia está en ustedes, le dice Pablo a los colosenses. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo estando en su corazón. Pablo se refiere a una experiencia personal de cada creyente. Cada creyente debe saber, debe comprender que Cristo mora en su corazón. Todo aquel que cree en Cristo no solo se constituye hijo de Dios, sino que Cristo habita en él por medio de toda la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Pablo ora por los colosenses en el verso 9, hermanos, del capítulo 1 que vimos. Y les dice: para que sean llenos, saturados del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. ¿Y cómo se manifiesta esa inteligencia espiritual? En la forma en la que vive el creyente. Entonces Pablo le dice: ustedes colosenses tienen la riqueza de la gloria de Dios, Cristo en ustedes, para que puedan vivir agradándole en todo. Pero es necesario que ustedes conozcan la riqueza de ese Cristo que habita en ustedes.
Entonces vemos en comparación las riquezas que buscan los mineros y las riquezas que habitan en el corazón del hombre. No hay nada que puedan encontrar los mineros, no hay nada que puedan ellos buscar que sea más valioso que Cristo en nosotros. No hay nada más valioso. Entonces, si hay hombres que están dispuestos a entregar su vida en las minas y lo ven como normal por buscar la riqueza de esta tierra, el oro, todas las piedras preciosas, como la iglesia no busca, perdiendo su vida, negándose a sí mismo, la riqueza de Cristo que habitan en él. Si los hombres mueren por las piedras preciosas, como un creyente no puede negarse a sí mismo para buscar las riquezas de Cristo en la palabra? Y esta sabiduría oculta es revelada a nosotros, a los creyentes, y se devela, se evidencia. Vean, hermanos, se evidencia cuando una persona busca las riquezas de Cristo, no porque se sabe de memoria el texto, porque Pablo lo que dice es: yo oro para que sean llenos del conocimiento de la voluntad. Ahí vamos bien, no lo sabemos bien, para que vivan agradándole en todo. La evidencia de que el creyente abunda en las riquezas de Cristo no es que se sepa el texto completo, es que lo que sabe lo viva. Que lo que Dios le ha revelado lo viva, porque Pablo dice: yo oro para que sean llenos del conocimiento. Llénense de conocimiento para que vivan agradándole al Señor en todo, que es el punto de partida para vivir conforme a los capítulos 3 y 4 de la carta a los Colosenses. Ahora, dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hermanos, nosotros podemos tener esperanza en el partido político, podemos tener esperanza en el presidente, podemos tener esperanza hasta en el deporte, pero no digo nada para que mis amigos de ciertos colores no se me resientan. Pueden tener una esperanza por años y decir: algún día seremos campeones. Podemos tener esperanza en nuestra familia y decir: yo espero que mi mamá cambie conmigo, yo espero que mis hijos cambien conmigo. Podemos tener esperanzas de este tipo, pero todas estas esperanzas pudiese ser que no salgan como nosotros esperamos. Pero hay una esperanza que no va a fallar. Cristo en nosotros es la garantía de que estaremos en gloria y que esa esperanza no será defraudada, sino que lo que esperamos y lo que aguardamos tiene como sello a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace ver estas riquezas y comprender que un día Él va a volver, que estaremos con Él y que le veremos a Él tal como Él es. La esperanza en la cual reposa la iglesia, hermano, no cesa, no es efímera. La iglesia se mantiene en una esperanza, hermano, y si usted no se levanta todos los días con la esperanza de ver a Dios un día tal como Él es, usted probablemente no tenga norte, no tenga rumbo y no sepa para dónde va. Nosotros esperamos al Cristo crucificado. Cuando se fue Jesús y ascendió al cielo, vinieron los ángeles y les dijeron: ¿por qué ustedes lloran? ¿Por qué lloran? Si así como se fue, así va a volver. Y esa es la esperanza de gloria, que cuando Él vuelva, transformará el cuerpo, dice, este cuerpo, de la humillación nuestra, semejante a la gloria suya, y estaremos con Él eternamente. Hermano, nosotros estamos conscientes de esa verdad, nosotros estamos de verdad, reflexionamos en eso. Entonces, las riquezas de Cristo en nosotros están allí. Tenemos que buscarlas, conocer a Cristo acá, para nosotros reflejar con nuestra vida que Él habita en nosotros. Y la forma en la que lo reflejamos es con nuestra manera de vivir, reposando confiadamente que tenemos una esperanza que no va a ser defraudada. Hermano, a usted le puede fallar la política, a usted le puede fallar el médico, le puede continuar fallando su equipo de fútbol, le puede fallar la familia, le puede fallar quien sea, pero la esperanza de Cristo no va a fallar.
nosotros seremos transformados y Él vendrá por su iglesia y nos alegraremos y nos gozaremos con Él eternamente. No importa, hermano, la lucha que usted tenga con el pecado. Pastor, yo lucho. Pastor, yo lucho demasiado. Bienvenido. Todos luchamos. Recuerde la gracia. Seamos como los mineros. Porque los mineros dan su vida por las riquezas. Pero si usted no puede dejar el televisor por media hora para buscar esas riquezas, si usted no puede levantarse de su cama por una hora y buscar las riquezas de Cristo, estos mineros del mundo son muchísimo más efectivos que usted. El problema es que ellos buscan cosas que pasan, que se acaban, efímeras. Lo que nosotros buscamos en Cristo es eterno. Por eso nosotros debemos de ser como los mineros, hermano. Debemos buscar esas riquezas, debemos buscarlas, debemos contemplarlas y ver allí al Creador de todas las cosas. En Cristo, dice el capítulo 2, verso 3, que lo veremos más adelante, en Cristo están escondidos, dice, todos los tesoros y todas las riquezas. En Cristo están escondidos. Pero nosotros, si no perseveramos, si no somos como los mineros, entonces nosotros no vamos a conocer esas riquezas. Por eso cuando oramos nosotros decimos: Padre, ayúdanos a ser como los mineros, a buscar en tu palabra las riquezas de tu Hijo Jesús, para que crezcamos en el conocimiento de Él, no para tener una gran cabezota, sino para poder nosotros reflejar con nuestra vida que Él habita en nosotros. Y reflejar con eso que esperamos en Él hasta que Él venga, mis hermanos. Y no nos cansamos de esperar. Y no se canse usted de lidiar con el pecado. No importa si está lidiando, si se le hace una aflicción o si está luchando. Doblegue sus rodillas todos los días. Aférrese a la gracia. Vele por no pecar más. Esfuércese en Cristo. Y viva esperanzado en que Él un día lo va a transformar. Pastor, es que yo estoy muy enfermo. Eso se va a acabar. Pastor, es que yo lloro mucho. Eso se va a acabar. Pastor, es que yo tengo una dolencia. Eso se va a acabar. Pastor, es que yo padezco depresión. Eso se va a acabar. Pastor, es que mi carne me seduce y me pide el pecado. Eso se va a acabar. Y el apóstol Pablo les dice a los colosenses que Cristo en nosotros es la esperanza de que eso va a cambiar y que estaremos transformados semejantes a la gloria suya. Cada día, hermano, que usted se levante, que avance en su diario vivir, en su trabajo. No importa donde usted trabaje, no importa el trabajo que tenga, qué tan agotador, qué tan difícil pueda ser. No importa si está lidiando con el pecado, si tiene situaciones familiares con su esposo, con su esposa. Eso no importa. Lo que importa aquí es que el Señor, a través de su palabra, ha prometido restaurarnos, ha prometido redimir a la tierra, ha reconciliado todas las cosas por medio de Cristo. No nos rendimos. Seguimos peleando la buena batalla. Y así como el apóstol Pablo le dice a los colosenses, en ustedes, les dice a los colosenses, y leo el texto rápidamente, y repáselo ahí conmigo. Dice Pablo: ahora me gozo, y cierro con el texto, repasándolo. Me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. Cumplamos, hermanos, nosotros, sirviendo, cumplamos. Del cual fui hecho ministro, y sirvamos según la administración de Dios que me fue dada. Según esa administración sirva al Señor. Anunciemos la palabra de Dios, el misterio, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio, el mismo Jesús dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Conozcamos al Cristo. Vean, hermanos, conozcamos al Cristo de la Escritura, y no al Cristo que muchos afuera llaman o hablan de Él para manipular a la gente, para robarle. El Cristo crucificado nos lleva a alejarnos del pecado por el poder del Evangelio.
Hermanos, todos los días vamos a luchar. Todos los días. Así que si usted ha pecado, dice que abogado tiene para con el Padre. Y si hay alguna persona acá que nunca se ha arrepentido delante de Dios en humildad, hágalo. Arrepiéntase y crea en Jesucristo. Despojémonos de todo pecado. Dejemos el pecado. Dejemos lo que nos distrae, lo de este mundo, hermanos, y corramos a la cruz. No hay otra esperanza para el hombre. La única esperanza es Cristo mismo. El hombre está bajo el reino de las tinieblas, pero el Dios y Padre que ha querido revelar este misterio nos ha separado al reino de su amado Hijo. Corramos a la cruz. Porque un día, hermano, hoy estamos acá, pero mañana podemos tener un accidente catastrófico, una enfermedad y morir. Y el día de salvación es hoy. ¿Qué vamos a hacer cuando se cumpla Hebreos 9:27 que dice que moriremos y vendrá un juicio? ¿Qué le vamos a decir a ese Dios por nuestro pecado? Le vamos a decir, yo creí, yo me arrepentí. Señor, Señor. Y el Señor en su palabra nos muestra que muchos van a decir esto. Y Él les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Pero aquel que hace la voluntad del Padre, que edificó su casa sobre la roca, Jesucristo mismo, va a tener esta esperanza de gloria y la va a vivir. Esperamos eso. Las riquezas de este mundo no son nada, mis hermanos, en comparación con la gloria venidera y con lo que el Señor hará en nosotros. No importa lo que se vaya, hermano, por la corriente, Cristo es en nosotros esa esperanza de gloria. Y amemos la verdad de Dios y busquemos a Cristo en el texto. Amén. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta tarde?